La primera vez que supe que algo no cuadraba fue cuando me partí la mano contra una pared. No fue una pelea, ni una borrachera. Estaba solo. Totalmente solo. Estaba en la cocina de casa, partiendo pan para preparar un bocadillo, y el cuchillo que usé era uno de esos finos, de sierra. El mismo que usaba Lucía para cortar el pan integral, ese que siempre compraba a ella, aunque a mí me supiera a serrín. Algo me hizo apretar la empuñadura con tanta fuerza que se me resbaló, el filo me rozó la palma, y en vez de maldecir, gritar o limpiarme la sangre, cerré el puño y lo estampé contra la pared blanca junto al microondas. Se escuchó seco. Después vino el silencio. Un silencio denso, cargado de cosas que no decía en voz alta. Y cuando abrí los dedos, vi el hueso sobresalir del nudillo como si quisiera salir huyendo. Ahí fue cuando supe que algo dentro de mí se había roto antes que el hueso. No lo sabía entonces, pero ya estaba viviendo la antesala del derrumbe. Es curioso cómo el cuerpo habla antes que la mente. Cómo reacciona sin permiso. No hay forma elegante de contar esto. Ni frases bonitas. No soy escritor. No quiero que esto suene como un relato más de traición y lágrimas. Lo mío fue más sordo. Más lento. Como una fuga de gas que nadie detecta hasta que estás dormido y ya es demasiado tarde. La vida con Lucía no era perfecta, pero sí cómoda. Vivíamos en un piso de 3 habitaciones en Zaragoza, una ciudad que odiaba el invierno pero que ella amaba por sus aceras tranquilas y sus bares con tapas gratis. Teníamos un gato negro que se llamaba Vasco y que siempre dormía a los pies de ella, como si supiera algo que yo no. Compartíamos una cuenta corriente, una cafetera automática y una lista de reproducción en Spotify para los domingos por la mañana. Y cuando lo cuento así, puede parecer que todo era estable. Que todo marchaba bien. Pero la estabilidad puede ser también una forma elegante de pudrirse sin hacer ruido. Lucía había empezado a cambiar, y no me refiero a cosas grandes. Nada de perfume nuevo, ropa interior diferente o ausencias extrañas. No. Lo que cambió fue lo mínimo. Lo microscópico. Cosas que no se notan si no llevas años observando a alguien cada día. Como el momento en el que antes de dormirse ya no me acariciaba el pecho con la yema de los dedos. O que dejaba de mirarme cuando hablaba. Seguía respondiendo. Seguía sonriendo. Seguía follando. Pero algo en la mirada se había apagado. Y lo peor de todo es que no podía señalarlo con el dedo. No había pruebas. No había mensajes raros, no había conversaciones sospechosas. Solo esa sensación nauseabunda de que la persona con la que compartes la cama ya no está realmente ahí, aunque su cuerpo sí lo esté. Me volví paranoico sin tener motivos. Y eso me destrozó más que cualquier traición futura. Porque me convertí en el tipo de hombre que siempre juré que no sería. Uno que mide las horas. Que recuerda frases. Que calcula silencios. Me encontraba a mí mismo contando los segundos entre que ella recibía un mensaje y respondía. O revisando si se duchaba más de lo normal al volver del trabajo. La odiaba por hacerme sentir así y me odiaba aún más por no tener nada concreto que reclamar. Y así fue como empecé a convertirme en un extraño dentro de mi propia casa. Dormía con ella. Cenaba con ella. Hablaba con ella. Pero todo era una coreografía vacía, una especie de teatro doméstico donde cada uno recitaba su papel sin convicción. Lo que más me jodía no era pensar que podía estar con otro. No. Era la idea de que podía vivir conmigo sin verme. Que era capaz de besarme, reírse con mis bromas, abrazarme cuando llegaba tarde del trabajo y aún así tener un mundo entero que yo no conocía. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en el fondo, una parte de mí lo sabía. Lo sabía y no quería saberlo. Como cuando hueles algo podrido en la nevera pero decides cerrarla rápido para no enfrentarte a la limpieza. Porque enfrentar la verdad implicaba destruirlo todo. Y yo no estaba preparado para barrer los escombros de 7 años.
Así que hice lo que hacen los cobardes. Esperé. Me quedé quieto. Actué. Me reí con ella en cenas con amigos. Le compré flores un jueves cualquiera. Le escribí un poema que ni siquiera leyó completo. Me volví más atento, más cariñoso, más presente. Quería recuperar lo que sentía que perdía. Pero era como regar una planta de plástico. Podía echarle litros de agua, hablarle, ponerle música clásica, que no iba a florecer nunca. Porque estaba muerta. Solo que yo aún no había aceptado que lo estaba. La noche que rompí la pared, ella no estaba. Había salido a cenar con unas compañeras de trabajo, según me dijo. Me envió una foto en un restaurante, todas juntas, sonriendo, con copas de vino en alto. Yo me quedé en casa viendo una serie que ya no me interesaba. Me hice el bocadillo que nunca terminé, y cuando vi la imagen en el móvil, algo en mí colapsó. No era la ropa, ni el maquillaje, ni el lugar. Era su expresión. Esa sonrisa amplia, esa mirada brillante. Hacía meses que no la veía reír así conmigo. Y no fue una sospecha concreta. Fue algo más cruel. Una certeza sin pruebas. Me levanté, fui a la cocina, y ahí exploté. No por celos. Por dolor. Porque de repente entendí que no había forma de volver a donde estábamos. Que todo ese tiempo había estado intentando recuperar a una persona que ya no existía. Que se había ido. No sé si con otro. No sé si sola. Pero se había ido. Y yo me había quedado aquí, en esta casa llena de fotos que ya no decían nada. Esa noche me vendé la mano como pude. Me metí en la cama con una manta vieja del sofá, dejando nuestra cama intacta, como si al no ocuparla yo pudiese mantener algo vivo en ella. No dormí. Solo escuché a Vasco ronronear, indiferente, mientras yo miraba el techo y sentía como todo lo que había construido se desmoronaba sin un solo ruido. Lo peor de todo es que al día siguiente me sonrió como siempre, me besó en la mejilla, se puso su abrigo rojo y salió por la puerta diciendo que no se le hiciera tarde. Y yo me quedé ahí, en el umbral, con la mano rota, el alma en ruinas, y una certeza cruel clavada entre los dientes, que muy pronto, todo iba a estallar. No recuerdo si fue lunes o martes, y realmente no importa, porque el día exacto dejó de tener sentido en cuanto todo lo demás perdió coherencia. Me había prometido a mí mismo no espiar a Lucía. Me lo repetía como un mantra cada vez que la veía dejar el bolso en la mesa, cada vez que el móvil vibraba en silencio mientras estábamos comiendo y ella fingía no notarlo. Pero el autocontrol se gasta cuando vives con el estómago encogido cada día. Y una noche, cuando ella salió a tirar la basura y dejó su portátil encendido, no lo dudé. Lo abrí. Y eso fue el principio de todo. No fue un mensaje explícito, ni fotos, ni videos, ni un chat oculto. Fue algo mucho peor. Fue el calendario de su cuenta de Google. Tenía eventos programados, citas que no estaban en nuestra agenda compartida. Reuniones repetidas cada miércoles a las 6 de la tarde que no coincidían con sus turnos en la clínica. Citas con nombres neutros como Martina M o GF, que no significaban nada por sí solos. Pero había ubicaciones. Siempre el mismo piso. Calle Moncasi, número 18, cuarto izquierda. No era una clínica. Ni una cafetería. Ni una sala de masajes. Era un domicilio. Privado. Y esa constancia, esa repetición metódica, esa organización impecable, fue lo que me hizo entender que lo que había empezado como una sospecha ya era una certeza escrita en letras digitales. Cerré el portátil justo cuando escuché la llave en la puerta. Me senté en el sofá, agarré el mando de la tele, puse cualquier canal. Ella entró hablando del olor asqueroso del contenedor, del vecino que la saludó con cara rara. Yo asentí. No dije nada. No me delaté. Porque necesitaba comprobarlo. Necesitaba ver con mis propios ojos que no estaba loco,
que no me estaba inventando una película para justificar lo que ya se sentía como una traición emocional aunque no tuviera pruebas físicas. Y para eso, tenía que seguir el calendario. Esa misma semana llegó el miércoles. Fingí tener una reunión de última hora en el estudio, apagué mi móvil, me llevé el coche y conduje hasta esa dirección. Calle Moncasi, 18. La fachada del edificio era antigua, con una puerta de hierro oxidada y timbres sin nombres, solo números. Esperé en el coche. A las 6:07 exactos, vi a Lucía doblar la esquina. Llevaba un abrigo que no le había visto nunca. Tenía el pelo suelto, algo que casi no hacía últimamente. Caminaba rápido pero tranquila. Como alguien que sabe a dónde va. La vi pulsar el timbre del cuarto izquierda y no esperó más de 3 segundos hasta que la puerta se abrió desde dentro. Ahí no sentí rabia. No sentí celos. No sentí ese odio visceral que uno imagina cuando piensa en escenas así. Sentí una especie de silencio por dentro. Como si todas las voces internas se hubieran callado al mismo tiempo. No lloré. No grité. Solo observé la puerta cerrarse detrás de ella. Me quedé en el coche 43 minutos. Lo sé porque miré el reloj cada 2 minutos exactos, como si contara la duración de una sesión, de una rutina, de un acto. Me imaginé todo. No porque quisiera, sino porque el cerebro, cuando está herido, rellena los huecos con las imágenes más crueles posibles. Y ese día mi imaginación me torturó más que cualquier verdad. No sé qué esperaba sentir cuando la vi salir del edificio. Porque salió exactamente a las 7:15, ni un minuto antes ni un minuto después. Se colocó bien el abrigo, se ató el pelo en una coleta, miró su móvil, sonrió ligeramente y se fue caminando por la misma acera por la que había venido. Como si no hubiera pasado nada. Como si esa hora hubiese sido una pausa sin consecuencias en su día. Como si yo no existiera. No la seguí. No le dije nada al llegar a casa. Ella se duchó, cenamos, vimos un capítulo de una serie que ya no seguíamos con interés. Yo me inventé un dolor de cabeza y me acosté antes. Esa noche, en la oscuridad de nuestra habitación, escuché su respiración tranquila, su cuerpo relajado. Y fue ahí, justo en ese momento, cuando sentí por primera vez que Lucía no era mi mujer. Era una actriz. Una profesional. Una experta en mentir con cada gesto, cada rutina, cada mirada. Lo que había entre nosotros era solo escenografía. La cama, el gato, los desayunos de domingo, todo era parte del decorado. Pero lo que me dolió de verdad no fue su traición, sino lo fácil que le resultó fingir que no pasaba nada. Pasé 2 días sin poder mirarla a los ojos. 2 días en los que me metí en el trabajo con una intensidad que no era real. 2 días en los que la evité dentro de casa como si tuviera una enfermedad contagiosa. Y durante esos 2 días me juré no explotar, no gritarle, no destrozar platos ni romper fotos. Me prometí a mí mismo que la confrontación no sería un escándalo. Sería quirúrgica. Precisa. Fría. Como una ejecución bien planeada. Porque ella no merecía mi descontrol. No merecía mi locura. Merecía algo peor. Merecía verme callado. Verme tranquilo. Verme sabiendo todo y no decir nada. Porque a veces la venganza más cruel no es la que duele rápido, sino la que tarda en llegar y no se puede evitar. Entonces llegó el domingo. El maldito domingo. Nuestro día sagrado. Ese día en el que, desde hacía años, desayunábamos en la terraza, poníamos música de fondo, hablábamos de tonterías, limpiábamos juntos y cocinábamos algo al final de la tarde. Ella se levantó antes, me hizo café, me trajo una tostada con tomate y aceite, se sentó a mi lado en el balcón con una manta sobre las piernas y me dijo con voz suave que estaba feliz de que estuviéramos mejor, que últimamente me notaba más conectado, más tranquilo, más cariñoso. Y entonces la miré. Por primera vez en días.
Le sostuve la mirada sin decir nada. Y esa fue la primera grieta en su máscara. Porque su sonrisa se tensó. Sus ojos parpadearon 2 veces más de lo normal. Su cuerpo se recogió apenas 1 centímetro hacia atrás. Lo notó. Supo que algo se había movido. Que el suelo bajo sus pies ya no era tan firme. ¿Estás bien?, me preguntó. Y ahí estuve a punto de soltarlo todo. Pero no lo hice. Solo asentí. Porque todavía no era el momento. Porque la caída tenía que doler más. Y porque si ella había planeado todo durante meses, yo también podía empezar a planear lo mío. La confrontación llegó antes de lo que yo había planeado. No fue un discurso ensayado ni una escena medida. Fue una explosión contenida que se filtró por las grietas de mi autocontrol. Todo empezó un viernes por la noche, cuando Lucía llegó más tarde de lo habitual. Dijo que había tenido que quedarse en la clínica porque una paciente había tenido una crisis muscular durante una sesión. Lo dijo mientras dejaba el bolso sobre la mesa, sin mirarme a la cara, y yo sentí que mi cuerpo se tensaba entero, como si cada músculo supiera que esa era la última vez que iba a soportar una mentira más. No la interrumpí. Esperé a que terminara de hablar, esperé a que fuera al baño, esperé a escuchar el agua del grifo y entonces me levanté, tomé su móvil del bolso y lo puse sobre la mesa del comedor. Cuando salió, me encontró sentado frente al teléfono, mirándola fijo. No le dije nada. Ella tampoco. Se quedó quieta unos segundos, con el pelo mojado pegado a la cara, y noté que su respiración cambió. No hizo falta decir mucho. Sabía perfectamente lo que iba a pasar. ¿Qué haces con mi móvil?, preguntó al fin, con una voz que intentaba sonar calmada, pero le tembló. Le dije que necesitaba que me explicara quién vivía en la calle Moncasi, número 18, cuarto izquierda. No levantó la cabeza. Solo se apoyó en el marco de la puerta, como si necesitara sostenerse para no caerse. No sé de qué me hablas, respondió. Me reí, una risa corta, sin gracia, porque la mentira me pareció tan patética que me dio más asco que rabia. Le repetí la dirección, le dije el día y la hora exacta, y añadí que la había visto entrar, que la había visto salir, que sabía que llevaba meses yendo allí. Entonces levantó los ojos y por primera vez en mucho tiempo no fingió. No buscó una excusa, no improvisó una historia. Se quedó en silencio, observándome, calculando qué decir, qué callar. Rubén, no quiero discutir así, soltó al cabo de unos segundos, no es el momento. Me levanté despacio, acerqué la silla a la mesa, y con un tono tan controlado que me dio miedo escucharlo, le pregunté si tenía una relación con alguien. No respondió. Dio un paso atrás y se llevó las manos a la cara. No es lo que crees, dijo, y ese fue el detonante. Porque no había nada más insultante que escuchar esa frase cuando ya lo sabes todo. Golpeé la mesa con la palma abierta y le grité que no dijera estupideces, que dejara de tratarme como a un idiota, que no intentara salvar algo que ya estaba hecho polvo. Ella empezó a llorar, pero no con ese llanto desesperado de culpa, sino con lágrimas medidas, como si las controlara, como si supiera que llorar podía darle tiempo. Me dio una explicación que ni siquiera sonaba creíble. Dijo que era un amigo, que necesitaba a alguien que la escuchara, que nuestra relación se había enfriado, que todo empezó como algo inocente, que no quería que pasara, que se sentía sola. La escuché, no porque creyera en sus palabras, sino porque quería grabarlas en mi cabeza, cada una, para no olvidar nunca cómo sonaba una traición justificada. Le pregunté si se había acostado con él. Bajó la mirada y no contestó. Le pedí que lo dijera en voz alta. No lo hizo. Volví a insistir. Entonces levantó la cabeza y dijo que sí, que había pasado, que no una vez, sino varias, que no había excusas. En ese momento no supe si quería golpear la pared o reírme. Porque su sinceridad tardía no servía de nada. Ya no era valentía, era resignación. ¿Por qué?, le pregunté.
No en tono de reproche, sino buscando entender. Necesitaba una lógica. Algo que me permitiera procesarlo. Ella dijo que no sabía explicarlo, que todo se había ido acumulando, que yo me había distanciado, que el trabajo, que la rutina, que sentía que ya no la veía. Todo lo que decía sonaba a guión aprendido. Le dije que me había dejado de mirar porque estaba ocupada mirando a otro, que no era culpa de la rutina, que simplemente se había aburrido y había decidido romper sin avisar. Me dijo que no quería hacerme daño, que me quería, que todavía me quería. Le contesté que el amor no era una excusa, que si realmente me hubiera querido, habría hecho cualquier cosa menos eso. Ella se acercó, intentó tocarme la mano, y se la aparté. Le dije que no volviera a hacerlo. La discusión duró horas. Pasamos de los reproches a los gritos y luego a un silencio espeso que dolía más que cualquier palabra. Yo caminaba por la casa, abría y cerraba puertas sin sentido, necesitaba moverme, romper algo, pero no lo hice. Me limité a escucharla justificarse, llorar, prometer que no volvería a verlo, jurar que me diría toda la verdad si la dejaba explicarse. Le dije que la única verdad que me importaba ya la había visto con mis propios ojos. Fue un error, repitió una y otra vez. Le respondí que los errores no se repiten durante meses. Que eso no era un error, era una decisión. En algún momento de la madrugada, me senté en el suelo del salón. Ella estaba en el sofá, temblando, con los ojos hinchados, y yo la observaba sin reconocerla. No era la mujer con la que me casé. Era otra persona, una desconocida que había usado su cara durante años. Me preguntó qué iba a hacer, y no supe qué responder. No tenía un plan. No sabía si quería que se fuera o si quería irme yo. Solo sabía que no podía quedarme igual. Me levanté y le dije que durmiera donde quisiera, que no me importaba, que no la quería ver al despertar. Me encerré en la habitación, y cuando cerré la puerta, escuché cómo ella rompía a llorar con un sonido que me heló la sangre. Era un llanto sin dignidad, desesperado. Pero ni siquiera eso me ablandó. Al día siguiente no la vi. Se había ido temprano. Dejó una nota en la mesa diciendo que necesitaba pensar, que se quedaría unos días en casa de su hermana. La leí, la rompí, y la tiré al cubo de basura sin siquiera enfadarme. Ya no quedaba nada que discutir. Llamé a mi amigo Diego, le pedí que me ayudara a cambiar la cerradura. No le conté los detalles. Solo le dije que necesitaba hacerlo. Él no hizo preguntas. Esa noche dormí solo y, por primera vez en semanas, no soñé nada. Era como si el cuerpo se hubiese rendido completamente. Pasaron 3 días antes de que ella llamara. No contesté. Luego escribió un mensaje diciendo que quería hablar, que no iba a justificar nada, que solo necesitaba cerrar las cosas. No respondí tampoco. Pero dentro de mí sabía que esa conversación iba a llegar tarde o temprano. No porque la quisiera, sino porque necesitaba mirarla una última vez sin la venda puesta. Necesitaba ver su cara sin los filtros de la costumbre, sin la historia que habíamos construido. Porque solo enfrentando eso iba a poder destruir lo que quedaba de nosotros y empezar a hacer otra cosa. Esa noche me serví un whisky que no me supo a nada. Encendí la tele, la apagué al minuto, abrí una ventana y escuché los coches pasar. Y ahí, en medio de ese ruido monótono, entendí algo que me atravesó, que ya no la odiaba. Que lo que quedaba no era odio, sino vacío. Que el amor había muerto hacía mucho, y que solo ahora me daba cuenta porque la mentira lo había mantenido respirando artificialmente. Y con esa certeza fría, decidí que la próxima vez que la viera sería para dejar claro que no habría marcha atrás. No quería una venganza de película ni hacerme el héroe de una historia que ya no tenía salvación. Lo que quería era equilibrio, una forma de devolverle a Lucía el peso exacto de lo que me había hecho, sin gritos, sin golpes, sin escenas de drama. Algo limpio, calculado, que no me convirtiera en un reflejo de ella.
Quería que sintiera el mismo frío que yo sentí aquella tarde en la calle Moncasi cuando la vi entrar al edificio. No más, no menos. Y para eso necesitaba tiempo, cabeza y silencio. Así que durante los primeros días fingí calma. No respondí a sus mensajes, no contesté llamadas, no bloqueé nada. Sabía que el silencio era el peor castigo para alguien que necesita justificar lo injustificable. Pasó una semana hasta que me escribió desde otro número, un texto breve donde me pedía que al menos le dijera si seguía en casa. No respondí. 2 días después llamó a Diego, y él me avisó que le había dicho que estaba bien pero que no quería verla. Esa misma noche dejé de fingir normalidad y empecé a ejecutar mi plan. Teníamos una cuenta conjunta donde ella recibía parte de su salario. No una fortuna, pero suficiente para cubrir los gastos de la casa. Yo había abierto otra cuenta personal hacía tiempo, por motivos laborales, y decidí transferir todo lo que era mío, hasta el último céntimo. Saqué el resto del dinero común y lo dejé en una caja en el salón con una nota que decía simplemente lo tuyo. No quería que me reclamara nada. No quería deberle ni una factura. Después empecé con las cosas materiales. Fui al ayuntamiento y pedí una cita para cambiar la titularidad del piso. Lo había comprado yo antes del matrimonio, y legalmente era solo mío, pero durante años dejamos que figurara como bien conyugal. Ahora eso se acababa. Llamé a un abogado, le expliqué la situación, y en 3 días tenía todo redactado. No busqué destruirla económicamente, pero sí dejar claro que todo lo que había construido conmigo terminaba ahí. Ella había cruzado un límite, y ahora iba a tener que vivir las consecuencias sin excusas ni dramatismos. El siguiente paso fue más personal. Había guardado todas nuestras fotos, nuestros recuerdos, los regalos, las cartas que me escribió en cumpleaños o aniversarios. No los rompí ni los quemé. No necesitaba teatralidad. Simplemente los empaqué todos en una caja de cartón, la cerré con cinta y la dejé en el rellano, junto a la puerta. Esa noche, antes de dormir, escribí un correo con asunto entrega y el cuerpo decía, tus cosas están en casa. Puedes venir mañana a recogerlas. No estaré. Lo envié y apagué el ordenador. Sabía que vendría. A la mañana siguiente salí temprano. Me quedé en el coche, estacionado a una manzana de distancia, observando el portal. A las 10:15 la vi llegar. Llevaba el mismo abrigo rojo, el que usó tantas veces para salir conmigo, el que ahora me resultaba tan ajeno que me produjo repulsión. Subió, y al cabo de unos minutos salió con la caja entre los brazos. No miró atrás, no dudó, no lloró. Caminó hacia un coche gris que reconocí de inmediato, el coche del hombre de la calle Moncasi. Lo estaba esperando en la esquina, con el motor encendido. Cuando la vi subir, sentí un golpe en el pecho que no era rabia ni celos, sino una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por haber compartido tanto con alguien tan vacía, alivio por saber que ya no tenía que seguir fingiendo que éramos algo. Podría haber terminado ahí, pero no era suficiente. Porque lo que había destruido no era solo una relación, era mi nombre, mi reputación, mi paz. En la clínica donde trabajaba, todos creían que teníamos un matrimonio perfecto. Algunos de sus compañeros eran amigos míos, y la idea de que ella caminara por esos pasillos sonriendo mientras se acostaba con otro me parecía insoportable. No buscaba venganza pública, pero tampoco iba a protegerla. Llamé a uno de esos amigos, le dije que necesitaba hablar, y cuando quedamos para tomar un café, solté la verdad sin adorno. No exageré, no inventé nada. Solo conté lo que había pasado. No lo hice para que la odiaran, sino para que dejara de esconderse detrás de esa imagen de mujer intachable. El rumor se extendió rápido, y en menos de una semana su entorno profesional sabía que me había sido infiel con un cliente. No fui yo quien dio nombres, pero la historia se filtró. Me enteré de que había pedido una baja por motivos personales. No sentí compasión.
Ella había manejado la mentira con tanta precisión que ahora le tocaba saborear su propio caos. Era justo. Cada uno debía cargar con el peso de sus decisiones. Sin embargo, la parte más dura no fue verla caer, sino comprobar lo poco que me costó hacerlo. Me asustó lo fácil que resultó desconectarme emocionalmente, eliminarla de mis rutinas, borrar su presencia de los lugares donde antes estaba. Me di cuenta de que cuando el respeto se rompe, todo lo demás desaparece sin resistencia. A veces creemos que el amor es una base sólida, pero en realidad es una estructura frágil que se desmorona al primer temblor. Y lo mío ya era escombros. Una tarde ella apareció en la puerta del estudio donde trabajo. No la esperaba, ni siquiera sabía que sabía la dirección exacta. Entró sin pedir permiso, con la mirada vacía. Me dijo que necesitaba hablar, que no estaba ahí para pedir perdón, que solo quería cerrar las cosas cara a cara. Asentí y le hice un gesto para que hablara. Me contó que el hombre con el que había estado la había dejado, que su vida se había convertido en un desastre, que todos la señalaban, que no podía dormir, que no entendía cómo había llegado a ese punto. La escuché sin interrumpirla. No porque me importara, sino porque necesitaba escuchar cómo su voz sonaba distinta, sin seguridad, sin manipulación. Cuando terminó, me preguntó si la odiaba. Le dije que no. Le dije que odiarla sería seguir dándole un lugar dentro de mí, y que ya no lo tenía. Le dije que no me importaba lo que hiciera, con quien estuviera ni donde viviera. Que su historia se había acabado. Se quedó en silencio unos segundos, y después dijo que no sabía cómo seguir sin mí, que no esperaba que la perdonara, pero que necesitaba saber si había alguna posibilidad de que, algún día, las cosas se arreglaran. Le respondí que no. No con rabia, sino con calma. Le expliqué que cuando alguien destruye la confianza, no hay reparación posible, que la herida puede cicatrizar, pero nunca desaparece. Se levantó despacio, me miró con los ojos rojos, y antes de salir dijo que me deseaba paz. No contesté. La vi marcharse sin mirar atrás, y esa imagen se me quedó grabada más que todas las anteriores. No porque me doliera, sino porque comprendí que por fin era libre. Libre del miedo, de las dudas, de esa necesidad de entenderlo todo. Lo entendí entonces, no había nada que entender. Algunas personas simplemente no saben valorar lo que tienen hasta que lo destruyen, y para ellas no hay regreso. Esa noche, cuando volví a casa, sentí el peso del silencio de un modo diferente. Ya no era el silencio de la sospecha, ni el de la culpa, ni el del dolor. Era un silencio limpio, absoluto, el tipo de silencio que se siente cuando la tormenta termina y solo quedan los restos. Me serví un café, me senté frente a la ventana y me di cuenta de que no sentía odio, ni tristeza, ni alivio. Solo vacío. Pero ese vacío, por primera vez, no me asustó. Era el espacio donde algo nuevo podría empezar. Sabía que no había ganado nada con mi venganza, porque no se trataba de ganar. Se trataba de recuperar mi equilibrio, de volver a tener control sobre mi vida, de que ella entendiera que había perdido algo irrecuperable. Y eso, sin necesidad de gritar, sin violencia, sin humillarla directamente, ya era suficiente. No pensé que volvería a verla tan pronto, y mucho menos en el contexto en el que apareció. No fue un reencuentro planeado ni una situación controlada. Ocurrió de forma brusca, sin aviso, cuando ya no tenía ninguna razón para verla, cuando todo lo que había tenido que decirse ya se había dicho o destruido en aquella última conversación en mi estudio. Estaba en el supermercado, en la sección de frutas, con una cesta medio vacía y la cabeza en otra parte, cuando la vi al fondo del pasillo, parada junto al refrigerador de yogures, vestida de forma descuidada, con el pelo recogido como quien se lo ha atado por costumbre, sin mirar el móvil, con la mirada hundida en algo que no parecía estar delante de ella. La reconocí por la postura, por la forma en que sostenía la cartera contra el pecho, por la tensión en sus hombros. No me vio enseguida. Caminé hacia otra dirección para evitarla, no porque tuviera miedo,
sino porque ya no quería compartir ningún espacio con ella, ni siquiera uno tan neutro como ese. Pero antes de doblar el pasillo, escuché su voz. No me llamó por mi nombre. Solo dijo espera, con una firmeza que no esperaba escucharle otra vez. Me giré con fastidio, no porque me molestara hablar, sino porque estaba convencido de que nada que dijera podía aportar algo nuevo. Se acercó despacio, con la expresión apagada, y durante unos segundos ninguno de los dos habló. Me preguntó si tenía unos minutos, le dije que no era el lugar. Insistió, con un tono más sereno que la última vez, y dijo que no era para discutir, que no iba a pedirme nada, que solo quería dejar las cosas limpias, sin tensión, sin rencor. Le respondí que las cosas ya estaban limpias, que no había cuentas pendientes, que no necesitaba más explicaciones. Pero entonces me miró de un modo distinto, como si lo que iba a decir no fuera solo para justificarse, sino para cerrar de verdad. Salimos del supermercado y caminamos hasta una cafetería en la esquina, una de esas anodinas, sin historia, donde nadie te molesta ni te escucha. Nos sentamos frente a frente, sin tocar los menús, sin pedir nada al camarero que pasaba con desgana. Ella se acomodó el abrigo sobre las piernas, respiró hondo y empezó a hablar. Me dijo que no esperaba perdón, que entendía perfectamente que la imagen que tenía de ella estaba rota, que había pensado muchas veces en lo que podría haber hecho distinto, pero que al final entendió que no había nada que hacer porque las decisiones que había tomado no fueron errores impulsivos, sino actos conscientes. Esa frase me sorprendió, porque por primera vez la escuchaba decir la verdad sin disfrazarla de culpa pasajera. No buscaba parecer una víctima, no estaba actuando. Me dijo que el hombre con el que había estado no significaba nada importante para ella, que fue una vía de escape, una válvula rota que se abrió cuando ya no sabía cómo manejar sus frustraciones. Me dijo que nunca dejó de quererme, pero que confundió el cariño con la costumbre, que empezó a sentirse invisible, y que cuando eso ocurre, si uno no lo comunica, termina buscando espejos en lugares equivocados. Le pregunté por qué nunca me lo dijo, porque no me habló claro cuando las cosas empezaron a ir mal. Me respondió que tenía miedo, que no sabía cómo gestionar el desgaste, que creía que si lo hablaba en voz alta se rompía todo, y que prefería fingir que todo estaba bien. Le respondí que esa elección nos había destruido a los dos. Ella lo aceptó. No discutió. No se defendió. Me dijo que cada día, desde que me fui de su vida, había tenido que reconstruirse desde la nada. Que su familia ya no la miraba igual, que sus amigos se dividieron, que en la clínica le habían ofrecido reducir su jornada y lo había aceptado porque ya no soportaba las miradas, que había empezado a ir a terapia no para justificarse, sino para entenderse. Le respondí que me alegraba por ella, pero que nada de eso tenía ya peso para mí. Hicimos una pausa larga. Yo miré por la ventana, conté los coches que pasaban por la calle, y por dentro intentaba encontrar alguna emoción, cualquier residuo de lo que alguna vez sentí por ella. Pero lo que había era una calma seca, una distancia emocional tan firme que incluso me asustó. Ella bajó la mirada, y entonces cambió de tono. Me dijo que no me pedía volver, que no me pedía amistad, que solo quería saber si yo algún día podría hablar de ella sin dolor, sin rencor, sin pena. Le dije que no sabía, que tal vez sí, pero que no era el momento de proyectar nada. Le dije que durante años ella fue la persona más importante de mi vida, y que eso no se borra con una traición, pero que tampoco se salva con disculpas. Le dije que yo ya no era la misma persona que cuando ella decidió hacer lo que hizo, y que lo que destruyó no fue solo una relación, fue mi forma de mirar al mundo, de confiar, de creer que lo construido con esfuerzo tenía valor para dos personas. Ella asintió, con una resignación que no buscaba consuelo. Me agradeció por haberla escuchado. Me dijo que se iría unos meses fuera, que su hermana tenía una casa en Valencia y que pensaba pasar allí una temporada para limpiar su cabeza. No me preguntó si yo tenía a alguien, no insinuó que la esperara, no dejó puertas abiertas. Por eso supe que de verdad quería cerrar todo.
Nos quedamos en silencio unos minutos más, y después, sin ceremonia, se levantó, me tendió la mano, y cuando la tomé, su palma estaba fría. No la abracé. No me acerqué. Solo la vi marcharse. Caminó con paso firme, sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi. Salí de la cafetería y caminé sin rumbo por más de una hora. No pensé en lo que dijo, no analicé sus palabras. Solo sentí que el capítulo estaba cerrado. No porque ella quisiera cerrarlo, sino porque yo ya no tenía nada que escribir en él. Cuando llegué a casa, encendí la luz del pasillo y me detuve en la entrada. Respiré hondo y me dije en voz baja, ya está. Por primera vez desde que todo comenzó, esa frase no sonó vacía. Era real. Ya estaba. Se había ido. No solo de mi vida, sino de todo lo que me sostenía antes. Lo que quedaba ahora era un espacio nuevo, incómodo, pero mío. No tenía respuestas, no tenía certezas, pero al menos tenía el control. Y eso, después de tanto, ya era suficiente. No sé en qué momento exacto dejé de pensar en ella cada día. No hay un punto marcado en el calendario, ni una fecha concreta que pueda señalar y decir fue aquí. Fue un proceso lento, a veces casi imperceptible, como cuando el dolor de una herida se convierte en una molestia, luego en una marca, y finalmente en algo que solo recuerdas cuando alguien lo menciona. Los primeros días después de nuestra última conversación, todo en la casa seguía recordándome a ella. El sonido de los cubiertos en el cajón, el olor de la ropa recién lavada, la forma en que se quedaba un pequeño hilo de cabello en la almohada aunque ya no durmiera ahí. No era nostalgia, tampoco tristeza. Era más bien una incomodidad constante, una sensación de estar habitando un espacio que todavía estaba lleno de cosas que ya no me pertenecían. Así que empecé a vaciarlo. Saqué todas las fotos de los marcos, metí en bolsas la ropa que ella había olvidado, regalé los libros que sabían a ella, borré sus playlists del móvil, eliminé nuestras series favoritas del historial, vendí el sofá donde solíamos ver películas los domingos. No fue una limpieza simbólica. Fue funcional. No lo hacía como acto de duelo. Lo hacía porque no podía empezar otra vida en medio de los restos de la anterior. Durante esas semanas no me interesó conocer a nadie, no salí con nadie, no abrí ninguna aplicación. No por fidelidad al pasado, sino porque estaba exhausto emocionalmente. Había perdido la energía de jugar el juego social, de fingir interés, de compartir detalles con desconocidas que no entendían ni una milésima parte de lo que había vivido. Necesitaba silencio, pero un silencio distinto al que me había rodeado durante la crisis. Este era mío. Elegido. Y por primera vez, no me daba miedo. Volví a correr por las mañanas. No era algo nuevo, lo hacía antes de todo esto, pero lo había dejado sin darme cuenta. Salía antes del amanecer, cruzaba el parque mientras la ciudad seguía dormida, sentía el frío pegado a la piel y la respiración pesada, y me obligaba a mantener el ritmo. Había algo en ese cansancio físico que ayudaba a calmar el ruido interno. No era una solución mágica, pero me daba estructura. También empecé a quedarme más tiempo en el trabajo, no por evasión, sino porque por fin tenía la cabeza lo suficientemente despejada como para enfocarme. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, a pensar con claridad. Y entonces, sin que lo hubiera planeado, un día me di cuenta de que llevaba más de una semana sin recordarla al despertar. Me encontré con amigos que había dejado de ver durante la etapa final con Lucía. Algunos me abrazaron con esa fuerza incómoda de quien no sabe qué decir, otros me ofrecieron su casa, su sofá, su compañía. La mayoría intentó no hablar de lo ocurrido, como si fuera algo que aún dolía demasiado para nombrarlo. Pero hubo una noche, en casa de Diego, donde todo salió sin filtros. Estábamos con otros dos amigos, habíamos bebido un poco, y alguien mencionó a una ex suya. No sé por qué, pero sentí que era momento de hablar. Les conté todo, sin adornos, sin omitir nada. Cada detalle, cada decisión,
cada reacción. Se quedaron en silencio, no por pena, sino porque entendieron que no necesitaba consuelo, solo ser escuchado. Cuando terminé, Diego me miró y me dijo que si después de todo eso seguía en pie, entonces ya estaba del otro lado. No supe qué contestarle. Pero esa noche dormí sin despertarme una sola vez. Un mes después recibí una carta de Lucía. No un mensaje, no un correo, una carta física, escrita a mano. Decía que estaba en Valencia, que se había inscrito en un curso de terapia corporal, que vivía en casa de su hermana, que había empezado de cero. No me pedía nada, no preguntaba por mí. Solo decía que necesitaba cerrar del todo y que quería agradecerme el haberla escuchado aquella última vez. No contesté. No por rencor, sino porque no tenía nada más que decir. Lo que necesitaba decir ya lo había dicho. Guardé la carta en una caja junto a unos documentos antiguos y ahí quedó. No la volví a leer. Poco a poco, la vida retomó un curso diferente. Me ofrecieron una oportunidad en una productora más grande, con mejores condiciones. La acepté sin dudar. Cambié de piso. Uno más pequeño, pero nuevo, sin rastros de nadie. Me mudé con lo justo. Compré muebles diferentes, cambié de barrio, empecé a frecuentar otros lugares. No me aislé, pero tampoco me forzaba a salir. Me permití no estar bien todo el tiempo, pero sin caer en la autocompasión. A veces me topaba con parejas en la calle que se tomaban de la mano o se besaban sin vergüenza, y sentía una punzada leve. No de envidia, sino de extrañeza. Como si ver el amor en otros me recordara que yo también había estado ahí, pero ahora lo veía desde otro lado. Una tarde, mientras tomaba un café en una terraza, una chica se sentó en la mesa de al lado. Nos miramos por accidente, compartimos una risa corta cuando el camarero se equivocó con las órdenes, y luego cada uno volvió a lo suyo. No hablamos más. Pero durante el resto del día pensé en ella. No en un sentido romántico, sino como símbolo de que tal vez, si un día coincidíamos otra vez, quizás sí le hablaría. Y fue ahí donde entendí que había salido del túnel. Que ya no pensaba en Lucía como parte activa de mi historia, sino como una pieza lejana, inmóvil. Que ya no era el hombre que vivía a través de una herida abierta. Era alguien distinto. Alguien que había pasado por algo oscuro, pero que no había dejado que eso lo definiera para siempre. No tengo respuestas para todo. No tengo una lección clara que dar. No voy a decir que agradezco lo que pasó, porque sería mentira. Lo que viví me jodió por dentro. Me rompió de formas que aún no alcanzo a comprender del todo. Pero sí sé que sobreviví, y que lo hice sin perderme. No necesité aplastarla para sentirme mejor, no necesité hacerme el mártir. Solo fui honesto con lo que sentía, tomé decisiones difíciles y seguí caminando. Aprendí que uno no siempre puede evitar que lo traicionen, pero sí puede elegir cómo responder. Y esa elección, al final, es lo que marca la diferencia entre hundirse o salir. No sé si volveré a enamorarme. No es algo que tenga prisa por descubrir. Pero ahora sé que tengo la capacidad de estar solo sin romperme, de volver a empezar sin miedo, de dejar atrás lo que duele sin tener que negarlo. Y eso, después de todo, es más de lo que muchos pueden decir.